que los psiquiatras muchas veces nos dedicamos a investigar solo las cosas malas del cerebro y del comportamiento. Esto es como las noticias de las 3, ¿no? Efectivamente, todas son dramáticas, o sea, no hay una noticia buena. Entonces a mí me parecía interesante, en un momento dado, investigar qué pasaba en el cerebro de la gente que disfrutaba, que era más feliz, en la gente que las cosas le salían bien. Es decir, transformar la psiquiatría no solo en un estudio o en una forma de tratar a la gente que sufre, sino también una forma de investigar a los que parece que las cosas les van bien, a los que parece que le pasan cosas buenas. Es como el vaso medio lleno, ¿no? ¿Te imaginas las famosas clasificaciones de enfermedades mentales, de la CIE, del DSM? En vez de ser clasificaciones de cosas patológicas, ¿te imaginas clasificaciones de cosas positivas? Bueno, pues yo creo que sería muy bueno porque daría una sensación de que se puede llegar a eso, ¿no? Y yo creo que al final ser feliz es la capacidad que uno tiene de conectar con lo bueno y disfrutarlo, y cuando llega lo malo gestionarlo. Y todos en esta vida tenemos cosas buenas cada día que nos suceden y cosas malas, y el tema es cómo gestionamos lo bueno y lo malo. Doctora, ¿se puede entrenar el cerebro para ser feliz? Bueno, totalmente, es que se puede aprender, hay una neuroplasticidad cerebral. ¿Es con un aplomo? ¿Eso se puede aprender? ¿La has ofendido? No, la has ofendido. La has ofendido. Bueno, es que hoy la neurociencia ha avanzado mucho. Yo lo que no quiero es que haya un mensaje de este Mr. Wonderful, de que parece que si eres feliz lo consigues, el que es alegre todo le sale bien. Pero lo que sí que sabemos es que el cerebro de una persona o el organismo de una persona que decide tomarse las cosas un poco mejor funciona de una manera diferente que las personas que viven tristes, resentidas, víctimas de todas las circunstancias, que viven enganchadas en el pasado, que todo les da miedo. El organismo de una persona con miedo no es el mismo organismo que el de una persona con optimismo o que tiene ilusión en la vida. Y cuando el organismo cambia, cuando los telómeros, que son los capuchones de los cromosomas, se modifican, cuando ves que el sistema inmune de una persona que sufre es diferente que el de una persona que disfruta, pues te das cuenta que mente y cuerpo están muy unidos y que tu actitud en la vida, y yo me digo que la actitud es la voz interior, sí. Y la actitud que tú tienes en la vida sabemos que influye mucho en el resultado de las mismas. Entonces, ¿todo el mundo puede ser feliz o no? Bueno, yo digo que feliz, al final, la palabra feliz está tan dicha, está tan manida, que hasta le he cogido un poco de manía. O sea, por eso digo cosas buenas, ¿no? Es decir, disfruta de las cosas buenas, sé alegre. Pero esa felicidad parece que se alcanza rápidamente, que es una cosa de gratificación instantánea. Y creo que todo el mundo puede aprender a ver la realidad con otros ojos. Al final, el otro día yo contaba una anécdota que me sucedió, y es que me encontré llegando a mi casa con un señor que estaba limpiando la calle, con el señor de la basura, era de noche, y entonces me quedé, le dije buenas noches, estaba en la puerta de mi casa, y le dije, bueno, gracias por tener la calle tan limpia, ¿no? No sabía bien qué decirle, y entonces me dijo, ¿usted es la de la oxitocina y la del cortisol? No me lo puedo creer. Y le digo, ay, por favor, qué ilusión. Y entonces le digo, sí, y entonces llama a los del camión, dice, ¿qué es la del cortisol? ¿Qué es la del cortisol? ¿No? Y entonces no me lo puedo creer. Y entonces me dice, es que escuchar por las noches tus podcasts nos ayuda a darle sentido a nuestro trabajo. Entonces pensé que qué bonito, ¿no? O sea, no necesitas tener una vocación enorme en la vida profesional para ser feliz, sino que lo que encuentres tenga un sentido para que tú cada día te levantes y digas, bueno, pues mi trabajo me ayuda a ganarme dinero, mi trabajo me ayuda a tener las calles más limpias. Cuando tú le vas dando sentido a las cosas, pues tu organismo se siente mucho mejor y enfermas menos, que ese es el quid. Sí, claro, eso obviamente me recuerda el famoso libro de Viktor Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? Si los oyentes no lo han leído, hay que hacerlo. Por favor, recomiéndalo, porque realmente es una obra maestra, ¿no? De la psique humana, del comportamiento, ¿no? Él descubre la logoterapia, que es la terapia de logos, que es que cuando tu vida tiene un sentido, todo cambia. Hay una anécdota que cuentan de Kennedy, no sé si es real o no, pero la he leído muchas veces, que cuentan que fue a la NASA y que fue saludando a todo el mundo, ¿no? Y entonces pues a cada persona le iba diciendo, ¿usted aquí qué hace? ¿Usted aquí qué se dedica? Y en un momento dado se encontró con un señor que limpiaba los suelos y le dijo, bueno, soy el presidente de Estados Unidos, ¿y usted qué hace? Dice, yo ayudo a que el hombre llegue a la luna, ¿no? Bueno, pues este tío tenía claro su motivo de vida y él iba feliz todos los días a trabajar. Y Kennedy volvió y dijo, oye, me ha impactado muchísimo el señor que limpia el suelo. Bueno, pues la vida es así. Es decir, muchas veces pensamos que es imposible ser felices si tienes un trabajo con un bajo sueldo, que tu vida es un desastre. Mira, hoy de ver a un paciente que me ha dicho todo lo malo que tenía en su vida. Y entonces le he dicho, vale, por un momento me vas a escuchar, que voy a hacer un monólogo sobre ti. Entonces he hecho un monólogo de 5 minutos sobre todo lo bueno que tiene. Entonces iba cambiando la cara, iba sonriendo y me dice, ay, me ha gustado más la segunda parte. Digo, la vamos a grabar en notas de voz. Y cuando empieces con el run negativo, te vas a poner mi voz viendo lo positivo, ¿no?
que es verdad que a todos nos pasan cosas malas. No conozco a nadie que no esté librando un tema en su vida que le preocupe. No conozco a nadie. Lógico. Además, lo que pasa que eso es verdad, Mariam, que te hace focalizar. Porque evidentemente comienzas a hablar de algo malo y tu atención se centra en eso. Recuerdo un compañero que justamente hacía algo similar. Cuando alguien empezaba en la consulta a contarle cosas negativas, decía, no, usted no me va a contar nada negativo, solo me va a contar cosas positivas. Ahora bien, sin entrar en ese buenismo que tú bien has descrito hace un momento, ¿no? De obsesionarse y tal y cual, ¿no crees también que quizá darle excesiva importancia a ese alcanzar la felicidad puede a su vez ser un motivo de insatisfacción? No sé si te pasará a ti, pero yo veo también en la consulta pacientes que comentan cosas como, sí, claro, porque no soy siempre feliz y yo prácticamente he nacido para ser feliz, ¿no? Un poco exagerando esta última parte. No, pero tienes toda la razón. Hay un FOMO, el famoso Fear of Missing Out, que es miedo a perderme la vida y que todo... O sea, yo es que no sé a quién han engañado, si es que la vida es un motivo de sufrimiento y dolor, si es que naces con dolor. Es decir, el dolor y el sufrimiento nos acompañan toda la vida. El tema es saber que en medio de las durezas de la vida, la enfermedad, la muerte, los problemas económicos, los sufrimientos del día a día, tú aprendes a gestionar eso y encuentras incluso momentos de alegría y de placer. A pesar de todo. A pesar de todo. Pero lo malo es cuando piensas, a mí hay gente que me dice, después de haberlo pasado muy mal, etapa muy buena, ay, Mariam, prométeme que no me van a poder volver a pasar cosas malas, que no voy a volver a sufrir. No te lo prometo, va a llegar. Pero tienes herramientas, has aprendido, para que cuando llegue lo malo, lo sepas gestionar. Que yo creo que un poco la educación ahora mismo debería ser tanto, alcanza la felicidad, esto te va a hacer feliz, sino ten herramientas para que cuando llegue lo bueno, seas capaz de disfrutarlo. Todos conocemos gente que le viene algo bueno y dice, no me fío, no te confíes, espérate, a ver cuánto dura, y que cuando llega lo malo, se bloquea, se hunde, intoxica el ambiente de esa negatividad. Es que mucha gente cree que es injusto que le suceda algo malo. Que es injusto, como que no es propio de la vida, como yo no me merezco eso. Y yo también les digo, pero ¿cómo que no se lo merece? Es que las cosas vienen, está en tu habilidad de manejarlo más bien. Bueno, yo creo que esto se debe a dos cosas. La primera es que hay que estudiar historia. Empieza a estudiar y te vas a dar cuenta que a lo largo de la vida siempre ha habido circunstancias dolorosas, traumáticas en todas las personas del mundo. Es decir, te vas a la peste, te vas a las guerras, siempre ha existido el dolor. Y lo segundo es que este telefonito que ya tenemos todos a nuestro lado nos enseña constantemente gente que se lo está pasando fenomenal. Instagram, TikTok, gente que baila, gente que disfruta, gente que se ríe. Y esos chispazos de dopamina, de los que tantas veces hemos hablado, que te generan ese bienestar instantáneo y te dan esa sensación placentera, esa gratificación instantánea de ahora estoy bien, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Y tú engañas al cerebro en esa felicidad light a golpe de clic, que no es real, que es fake, más fake que eso no hay nada, y esos chispazos de dopamina generan un gran vacío. Entonces tú estás constantemente viendo aquí en la pantalla que la gente guapa, con ropa ideal, veraneando en sitios... Buscando el subidón. Buscando el subidón. ¿Cuándo cogemos el teléfono? Pensémoslo, en dos momentos. Cuando estamos aburridos o estamos estresados. De repente estás aburrido en la parada del autobús, estás en una charla que tal en el trabajo y tu cerebro te lo pide. Y tú te metes y tienes ese subidón momentáneo. ¡Pum! Chispazo. Estás estresado, te has enfadado con tu marido, mujer, hijo, yerno, jefe y ¡pum! Teléfono. Te metes en el portal de noticias, de deportes, de YouTube, de Instagram, de compras y tienes ese subidón. Entonces tú a tu cerebro le enseñas que siempre que está aburrido y siempre que está estresado hay una vía escape rápida para salir de esa circunstancia. Y no le enseñas ni a aburrirse, que es clave en la vida, porque es cuando te aburres que creces, que conectas con tu interior, que te haces las grandes preguntas de la vida, que pasas al sistema nervioso parasimpático donde tu organismo se repara. ¿Y el estrés? Es que dejas de gestionar el estrés. Y entonces quien no gestiona el estrés en el siglo XXI se hunde. Pues tú te engañas a ti mismo que hay un mecanismo rápido, pum, pum, de felicidad instantánea. Digo felicidad por decir de placer instantáneo. Y a la larga genera un gran bajón. Leía a Gaón el otro día que España es el país de Europa que más psicofármacos toma. Es una barbaridad, ¿verdad? Yo nunca lo hubiera dicho. Tampoco. ¿Sabes que éramos felices aquí en España? No entiendo o sea, con el sol, el Mediterráneo, la dieta, lo bien que comemos, lo simpáticos que somos. No sé, me sorprendió. Hubiera dicho más los países nórdicos,
que tiene otra manera de... Pero claramente hay algo que nos está pasando para que España esté en la cabeza en Europa de psicofármacos. Eso es para hacer otro programa y darle vueltas, porque seguramente además tiene varias vertientes. No es solamente el consumo de fármacos per se, el manejo de la ansiedad, quizá la precariedad, y no me voy a meter en temas especialmente ni políticos ni sociológicos, la precariedad de... Pero luego, fíjate, ahí enlazo con lo del aburrimiento y con saber historia, que recuerdo a mis abuelos que obviamente no tenían en aquellos años ni coche, ni se iban a las Maldivas o a la República Dominicana de vacaciones, tenían un sueldo seguramente bastante más modesto que mucha gente hoy en día, y sin embargo, espiritualmente, emocionalmente, eran muy sólidos, vivían muy bien. Quizás la resiliencia, la capacidad de aguante, el manejo de los problemas. Bueno, yo creo que cuando la vida tiene un sentido, y ese sentido es porque ahí está la clave. Pues las cosas, esto lo decía Víctor Frank, del que hablábamos, cuando la vida no hay sentido, busca sensaciones. Entonces, cuando no tienes un suelo firme en el que pisar, buscas sensaciones constantes. Que es videojuegos, pornografía, compras online, es que todo eso... Estímulos neurológicos. Estímulos neurológicos que nosotros los conocemos, tú y yo sabemos cómo son, pero el consumidor compra dosis empaquetadas de emociones constantemente. Esto es como el glutamato monosódico. Totalmente. de las comidas, que te las tomas, ¿no? Y dices, ¡qué rico está! Digo, sí, te están tangando. No está así de rico. No está así de rico. Parece rico, que es distinto. El otro día me tomé un yogur que ponía Sabora, y entonces escribo una sabora, no sé qué, a piña, ¿no? Y entonces hablo con una amiga mía que es nutricionista y me dice, cuando ponéis sabor, es que no tiene ni un trozo de piña. Claro. Y entonces digo, o sea, claro, me han engañado con el sabor a piña y yo he caído vilmente en la piña que me chifla y he caído en este yogur. Y lo que decías de tus abuelos, yo he hecho mucho voluntariado a lo largo de mi vida que ha cambiado mi vida. Y yo a muchos pacientes, gente bien, que tiene sus trabajos y tal, les recomiendo de repente un mes a la India, a Camboya, a Tailandia. Le digo, es que cuando te plantas en esos países y ves esa gente que consigue el alimento para ese día y la sonrisa que tiene, que tú no has tenido nunca, o sea, te das cuenta de la forma de valorar las cosas. Y a veces es bueno, de vez en cuando, irse a sitios a ayudar. Yo es que recomiendo mucho el voluntariado en Madrid o en Camboya, pero lo recomiendo mucho. Yo he trabajado en Mali y allí la gente empieza a reunir dinero desde por la mañana para llegar a la hora de comer y comprarse un poquito de no sé qué con un agua y lo que ellos llaman essence, que suelen ser unos cubitos de tipo con sabor a carne o sabor a pollo, bien revuelto, y poder comer. Y luego, a partir de las 2 de la tarde, empezar a reunir un poquito de dinerito para la cena. Joan Miquel. Yo es que estoy escuchando atentamente a la doctora y me surge un mar de dudas, pero una de ellas, yo es que soy feliz con cualquier cosa, con cualquier cosita, no necesito mucho. ¿Qué me pasa, doctora? Bueno, que probablemente seas un disfrutón, es que esta gente también existe. Bueno, pues ya soy. Es que es el diagnóstico. Este individuo no es patológico. En el diagnóstico que ha dicho Gano al principio del DSM-5, en ese DSM-5 positivo que vamos a hacer de CIE 10 de las cosas buenas, pues tú saldrías ahí en tu diagnóstico. Ah, mira qué bien. Entonces saldrías como el disfrutón, ¿no? Que es decir, que son esas personas que hay una parte genética, hay otra parte aprendida, vale. Y luego que hay gente que llega un momento que se da cuenta que aprendiendo a disfrutar de las cosas pequeñas, exacto, es una rutina, y de repente te metes en eso y dices, oye, que es que se vive bien. Hay gente que me lo critica, ¿eh? Yo tengo mucha gente que me dice, Marian, es que tú dices que la actitud y tal. Y digo, bueno, pues nada, empieza a funcionar al otro lado. Quéjate de todo. Si es que si yo me pongo en modo queja, y ahora me dices tú, Marian, empieza con modo queja. Y empiezo a decirte todas las cosas que me preocupan, de las que me quejo: salud, psiquiatría, familia, conciliación de la mujer. No tenemos horas, no hay horas en la radio. Pero
Al final lo que necesitamos es que lo bueno que vamos teniendo sea capaz de disfrutarlo. Focalizar en lo bueno. El momento más feliz de mi día a día es algo tan sencillo, lo digo con el corazón en la mano, cuando voy a buscar a mi hija al colegio. Me extraña. Y cuando la voy a dejar por la mañana. Es oxitocínico, Gaona, es oxitocínico ese momento. Hemos empezado la entrevista con la pregunta de qué es lo que te hace feliz, doctora. Bueno, yo creo que muchas personas, con el simple hecho de estar sano, para ellos es la felicidad máxima. Bueno, es que mi padre tiene una frase que es genial, que dice: la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. La lleva diciendo toda la vida. Buena salud y mala memoria. Bien. Siempre lo dice. O sea, yo la llevo oyendo desde que tenía uso de razón. Entonces creo que la salud, lógicamente, acompaña. Encima yo con todos mis temas de la inflamación hoy en día, digo, es que cuando estás inflamado no disfrutas. Y luego tener una capacidad de olvidar las cosas malas que te pasan. Porque la gente que tiene esa capacidad de acordarse hace 3 días, que me pasó hace 3 años, es que la gente que vive en el pasado lo sufre mucho y lo pasa muy mal. ¿De qué puede depender dar un giro drástico en la vida? De vez en cuando vemos personas que dan un vuelco. Ya sé que es una pregunta difícil, una pregunta un poquito trampa, pero yo he conocido personas que de repente cambian, igual que quien se vuelve creyente o bien quien descubre algo nuevo. De repente hay personas que hacen chas y giran 180 grados. Yo creo que cuando comprendes, es decir, yo creo que la comprensión de las cosas genera un enorme alivio. Si a ti alguien te dice: levántate todas las mañanas y sonríe, directamente dices, vale, muy bien, es una frase hecha. Cuando de repente tú te das cuenta que la sonrisa activa el músculo orbicular del párpado, que estimula el sistema límbico, te lo explica alguien con gracia y bien, dices, oye, que realmente que es que la sonrisa cambia mi microbiota en positivo. No, espera un momento, que esto son palabras mayores. Por eso parte de mi divulgación siempre ha sido en que la gente se entienda. Creo que cuando tú te entiendes dices, bueno, entonces que yo me levante todas las mañanas o que esté todos los días quejándome, esto tiene un impacto directo en mi sistema inmune. El hecho de que yo me pase todo el día el hecho de que yo no perdone, yo hablo mucho del perdón. El perdón, qué importante. Porque en Camboya, en un momento dado yo me rompí como psiquiatra y dije, bueno, entonces todavía no había terminado la residencia. Y yo dije, esto es imposible. O sea, esto es niñas violadas, unas historias y la trata de mujeres. Y una niña violada, vendida a los burdeles, un día le dije, ¿tú por qué estás tan bien? Y me dijo, ¿por qué he perdonado? Y ella tiene una experiencia brutal con un misionero. ¿Por qué perdonado? En el que un misionero católico le enseña una imagen de Jesucristo y le dice, ese es el Dios de los cristianos, y a él le entregaron los suyos. Y dice, como a mí, dice, ¿y él cómo lo superó? Dice, porque perdonó. Entonces esta niña dice, pues yo tengo que aprender a perdonar. Se vio identificada, ¿no? Entonces ella empieza a hacer el ejercicio de perdón brutal, y entonces en ese ejercicio de perdón se da cuenta que se siente liberada. Y en esa sensación dices que hay que enseñar a perdonar. Entonces yo he trabajado mucho el perdón y me da cuenta que el rencor, aparte que sube el cortisol, te intoxica, te inflama, te enferma, te modifica tu cerebro y tu forma de filtrar la realidad. Y tú me estabas diciendo ahora una cosa muy importante, y es, nosotros tenemos que calmar ese tormento de pensamientos negativos muchas veces que surgen en nuestra mente. Y para eso hay que aprender a enfocar la atención. Es decir, esa mente errante que dicen muchos, ¿no? Esa mente que se deja llevar de un lado al otro y te dejas llevar y comparas y vas por la calle y miras y te acuerdas tu jefe, y de repente paras y te enfocas y comes algo y lo sientes y das un abrazo y conectas con el abrazo. De repente sales de esa parte errante y conectas con una realidad, enfocas, y en el enfoque sano de las cosas yo creo que está el equilibrio y la salud. La magia del perdón. Ahora mismo hay miles de personas que te están escuchando. ¿Qué le podríamos recomendar a nuestros oyentes para que sean felices?
Lo primero es que no se obsesionen con ello, que no sea una obsesión. Es decir, obsesionarse con quiero ser feliz las 24 horas del día es imposible. Fuera obsesión. Fuera obsesión. Vale. Ahora estás preocupado todo el día de ser feliz, que no te puedes ser feliz. Lo segundo es conocerme, quién soy yo. 4 cosas de mi forma de ser. Lo segundo es qué me altera, es decir, qué me pone en modo cortisol, la salud, el dinero, mi suegra, mi jefe, la pareja, el sentirme solo. Es decir, cuáles son los 4, 5, 6 factores de estrés y en quién me convierto yo cuando entro en modo alerta. Es decir, si yo soy sensible, cuando estoy en modo alerta me paso el día llorando. Como yo soy un poquito impulsivo, cuando entro en modo alerta estoy más agresivo. Como yo soy una persona tímida, cuando estoy en modo alerta me bloqueo. Y ver cómo reacciona mi cuerpo y mi mente. Es decir, somatizo con migrañas, somatizo con gases, somatizo con tic en el ojo, somatizo con taquicardias y, psicológicamente, dejo de dormir. Tengo ataques de pánico. Y hacerlo como casi en un dibujo. Yo a mis pacientes se lo dibujo. Es decir, vale, esta soy yo. Ya me conozco. Y ahora intentar entender por qué soy así. Es decir, es que no me han querido lo suficiente. Es que yo tengo un trauma. Es que tengo la sensación de que todo me va mal y soy incapaz de disfrutar. Hay gente que viene a mi consulta y me dice, las cosas no me van especialmente mal, pero no consigo disfrutar. Y estoy siempre con una tristeza encima que no me puedo quitar. Y cuando uno se comprende y entiende de dónde viene todo esto, se siente aliviado. Entonces, los tips fáciles me resultan complicados. Yo siempre digo, intenta conocerte. ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo funciona la gente en general? ¿Y cómo puedes hacer felices a los que te rodean? ¿Por qué? Porque estamos intoxicados de esa hormona que es el cortisol famoso, del que yo hablo mucho. Y cuando tú estimulas la oxitocina tuya o de los demás, con los abrazos, con las sonrisas, con un gesto de empatía, bajas el cortisol. Entonces, ¿quiénes son esas personas vitamina? Tú me preguntabas al principio, que te suben la oxitocina. ¿Quiénes son esas personas que te bajan el cortisol? Y buscar cosas a lo largo del día de la semana que me bajen del modo alerta y que me suban esa famosa oxitocina que nos serena. Fantástico. Fantástico. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Mi padre decía que para ser feliz dependía del país donde habías nacido, con quién te habías casado y no tener jefe. Oye, la pareja es clave, ¿eh? O sea, mi padre dice que lo decía Cervantes, quien hierra en el casar, no sé cómo es la frase, y ya lo decía Cervantes, en el Quijote. La lía, ¿verdad? La lía. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues Marian, hemos llegado al final. Hemos escuchado cosas realmente que nos has enriquecido, sin lugar a dudas, que nos van a hacer reflexionar. Vamos a poner ahora en acción ideas, ¿no? Yo, Miquel. Sí, todas. Todas las ideas. Conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo, esa salud, ese deporte, ese viajar que nos recomiendan, el tener tiempo para aburrirse. Y tener momentos de reparación. A lo largo del día, de que nuestro cerebro y nuestro organismo salgan de ese modo alerta constante, desde la pantalla. Me preguntabas un tip fácil. Mira, un tip fácil es quitarse las notificaciones del móvil. Soy yo quien dirijo al móvil y no el móvil me dirige a mí. La primera semana tienes síndrome de abstinencia y te metes el doble de veces. Y a partir del 8º día vives libre. Vamos a probarlo, María. Sencillo, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, llegamos al final, Joan Miquel. Pues llegamos al final de un programa que ha estado cargado de cosas poderosas y que nos ha permitido conocer un poquito más lo que es la felicidad. Y también ¿Tú ya eres feliz? Yo es que soy feliz con cualquier cosa y encima... De verdad, hacerle un análisis de sangre, una biopsia de cerebro. No, esa biopsia de cerebro, en vivo además, sin anestesia. Ha dado la clave y yo desde hace tiempo no tengo las notificaciones en el móvil, no sé. Bueno. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Tenemos que dejarlo aquí. Nos vamos a ver dentro de muy poquito para seguir aprendiendo, reflexionando y modificando esos cerebros.